Hace 10 años crucé 11 países en 30 días junto a mi esposo. En esa travesía arriesgamos la vida de muchas maneras y nos encontramos de frente con la muerte casi todos los días. Fue en esos momentos difíciles que pronuncié una poderosa oración que no solo me salvó la vida, sino me llevó a la convicción de que Dios estuvo y estará conmigo por el resto de mi vida. Repite esta oración antes de dormir y verás como todas las puertas del universo se abrirán para ti. En este video te voy a compartir una oración muy poderosa para pronunciarla antes de dormir. Antes de dormir, nosotros accedemos a un estado espiritual que nos lleva a una conexión muy especial con la divinidad. Uno de los momentos más cruciales en nuestra travesía fue una noche que debíamos de atravesar desde Colombia a Panamá en un bote. Para tomar ese bote, fuimos llevados a una zona pantanosa y debíamos de acostarnos encima del fango a esperar que el bote llegara y sigilosamente abordarlo, y ese bote nos llevaría por 4 horas hasta Panamá. Yo estaba haciendo ese viaje con mi esposo y habían otros cubanos que también nos acompañaban. Éramos un grupo como de 20 personas y cuando el bote llegó dijeron que la capacidad era solo para 12. Sin embargo, todos nos montamos y nos encomendamos a Dios. Todo estaba muy oscuro y lo único que podíamos percibir era el oleaje. El bote saltaba tanto que sentíamos que los órganos se nos desprendían. Después de 2 horas y estar en el medio del mar, no podíamos ver absolutamente nada. Uno de los encargados nos informa que el bote estaba muy pesado y que necesitarían liberar espacio. Nos encontramos en esa desesperanza, nos encontramos en medio de ¿qué hago aquí? No sé si voy a llegar con vida. Nos encontramos en esa incertidumbre que nos produce arriesgar nuestra vida. Una cosa es decirlo, pero estar realmente ahí, en el medio del mar, todo oscuro. En ese momento, uno de estos hombres que supuestamente tenían el trabajo de llevarte de un país a otro, dijeron que iban a tener que lanzar personas. El bote estaba muy pesado y al parecer no íbamos a llegar. Entonces yo estoy ahí con mi esposo. Y uno de estos hombres le dice a mi esposo que vaya con él a la parte delantera del bote. Yo pensé automáticamente, a él lo van a tirar, porque él es un hombre alto y claro, pesa más que yo. Y me vinieron tantas ideas y me invadió una incertidumbre tan grande. Imagínense estar en el medio del mar, todo está oscuro. Tú no conoces a nadie más que a una sola persona. A esa sola persona le dicen, vamos, muévete de aquí, y dicen que el barco está muy pesado. Yo automáticamente pensé, lo van a tirar. Y lo único que hice fue cerrar los ojos y en mi mente pronunciar esta oración. Y veo que estos hombres solo le piden a mi esposo que se siente. Entonces yo me di cuenta que esta oración me dio una conexión, esa divinidad que tiene el poder de poner cosas en el corazón de las personas, de cambiar acciones y de cambiar el curso de tu vida. Durante esa travesía yo arriesgué mi vida de muchas maneras y en ese momento, que era prácticamente el inicio de la travesía donde viajaba de Colombia a Panamá, me di cuenta que había descubierto una oración que iba a permitirme que el universo abriera todas las puertas para mí. En esta travesía, todos los días vivíamos historias similares. A veces llegábamos a un país y teníamos que escondernos por días. No podíamos ver la luz del sol ni salir a la calle hasta encontrar la posibilidad de obtener un permiso que nos dejara pasar de un país a otro hasta llegar a nuestro destino final. Yo encontré una joven que estaba sufriendo una ansiedad muy grande gracias a que a ella la habían secuestrado. Cuando ella llega a México, ella toma un taxi y ella pide que la lleven a la frontera para pedir asilo. Y fue en ese momento cuando ella se monta en el taxi que ella escucha que el taxista dice: patrón, ya tenemos la mercancía. Y ella descubre que la mercancía era ella. Ella se da cuenta que la mercancía era ella y que ella estaba secuestrada. La llevan automáticamente a una casa, la encierran en un cuarto junto a otros 2 chicos y empiezan a llamar a la familia para pedirle dinero. Pero resulta que esta muchacha
Sus padres habían vendido la casa en Cuba para que ella pudiera hacer esta travesía, salir de Cuba y hacer dinero. Y cuando llaman a la madre empieza a llorar. Ella no tenía ningún familiar en Estados Unidos y ella traía $4,000. Ella me contó que esos $4,000, que habían sido el esfuerzo de su casa, ella no se los iba a dar a ningún secuestrador y los tiró por el inodoro y descargó la taza. Esta chica me contó que fue abusada de muchas maneras y las otras personas que andaban con ella también. No sabía cómo la iban a liberar, pues ella no tenía dinero para pagar. Ella practica la oración y al día siguiente una de las personas encargadas de cuidarla la liberaron, a ella y a los otros 2 que estaba con ella. Varias tradiciones espirituales en el mundo aseguran que practicar una oración o un mantra o unas palabras que tengan una marcada intención antes de dormir produce una barrera energética que nos va a llevar a una conexión espiritual. Esta conexión espiritual va a ayudar al equilibrio energético del cuerpo. ¿Cómo se explica esto en palabras simples? Hay personas que padecen de muchas ansiedades y cuando practican esta poderosa oración pueden desbloquear una conexión espiritual que los lleva a la calma, a la paz y logran una relajación y pueden dormir. Otras personas han practicado esta oración antes de enfrentarse a una situación difícil, antes de una entrevista de trabajo. David estaba en una situación angustiosa porque tuvo que dejar su hogar y refugiarse en el desierto. En estos momentos de tristeza extrema, David busca a Dios. David busca la divinidad, busca una ayuda en su vida y es cuando él hace este clamor, hace esta oración. Tú eres mi Dios, te busco con todas mis ganas. Mi alma tiene sed de ti, como alguien que tiene sed en un lugar que está seco y sin agua. He venido a ti para verte y contemplar tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que tu gloria. Por eso mis labios te alaban. Te alabaré mientras viva y elevaré mis manos a tu nombre. Te siento en mi corazón como un gran banquete que sacia mi hambre. Estoy feliz de estar contigo. Cuando estoy en mi cama, pienso en ti. Y por las noches medito en ti. Porque tú eres mi ayuda y me siento seguro bajo tus alas. Mi alma se aferra a ti y tus manos me sostienen. Los que buscan hacerme daño caerán, mientras yo seguiré confiando en ti. Serán como los que son destruidos por la espada, no tendrán éxito. Pero yo me alegraré en Dios y todos los que confían en Él también lo harán. Como pueden ver, en este salmo donde David está en el desierto, tuvo que huir de su hogar y él está siendo perseguido y él busca a Dios. Es muy poderoso cuando nosotros buscamos a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Pensar en Dios, pensar en la divinidad, pensar que existe un poder que puede abrir todas las puertas del universo para nosotros, que puede cambiar cualquier situación. Pensar que todo es posible, que todo puede cambiar. Eso es pensar en Dios. Y es por eso que David busca a Dios. Y en esta búsqueda insaciable por Dios, él relata cómo se siente cuando tenemos a Dios. Es como tener hambre y que haya mucha comida y toda la comida que tú puedas querer. ¿Por qué? Porque yo me alegro en Dios, porque yo confío en Dios y todo el que confía en Dios también se alegrará y también estará bien. Lee este salmo antes de dormir. Léelo con fe, con devoción, entendiendo el significado detrás de estas palabras y verás como todas las puertas del universo Dios las abrirá para ti. Porque nada es imposible para el que tiene fe. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Dios, tú eres mi Dios. Te busco con todas mis ganas. Mi alma tiene sed de ti. Como alguien que tiene mucha sed en un lugar seco y sin agua. He venido a tu templo para verte y contemplar tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Te alabaré mientras viva y elevaré mis manos en tu nombre.
Te siento en mi corazón como un buen banquete que sacia mi hambre. Estoy feliz de estar contigo. Cuando estoy en mi cama, pienso en ti. Durante la noche, medito sobre ti, porque tú eres mi ayuda. Me siento seguro bajo tus alas. Mi alma se aferra a ti y tu mano me sostiene. Los que buscan hacerme daño caerán, mientras yo seguiré confiando en ti. Serán como los que son destruidos por la espada, no tendrán éxito. Pero yo me alegraré en Dios, y todos los que confían en Él también lo harán.